Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo apóstoles. El cuerpo del apóstol Pedro fue inhumado en el Vaticano, cerca del Circo de Nerón, y el de Pablo en la Vía Ostia. En el siglo IV, el emperador Constantino hizo construir una gran basílica sobre la tumba de Pedro y un edificio más modesto sobre la de Pablo. De este modo, honramos la memoria de estos grandes apóstoles que dieron su vida como mártires en los inicios de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Revelación de Jesucristo que le fue confiada por Dios para enseñar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para transmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es palabra de Dios,
y testimonio de Jesucristo. Feliz el que lee y felices los que escuchan las palabras de esta profecía y tienen en cuenta lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz de parte de aquel que es, que era y que viene, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primero que resucitó de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y camina en medio de los 7 candelabros de oro, afirma: conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles y comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharte que hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien desde dónde has caído. Conviértete y observa tu conducta anterior. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le respondieron:
que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo, mandó que se lo trajeran. Cuando los tuvo a su lado les preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo: recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó su vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el famoso ciego, ¿verdad?, de Jericó, así le llamamos. Qué lindo. Jesús siempre que va caminando entra por Jericó. Jericó ya de por sí, dentro del libro de Josué, ¿verdad?, el capítulo 6 nos indica los muros que caen. Y el cerco de Jericó, que tiene esta connotación en esa hermosa manera también de acompañar un camino de fe. El muro que cae, quiere decir el pecado que cae por tierra, la presencia de Dios que gira en torno a nuestra vida y que todo después se desmorona si es que verdaderamente entendemos que Dios nos acompaña, que gira con nosotros en el día a día de nuestra propia vida, de nuestra existencia. Oye, boyaña de yara joven, ahí está el ciego. El ciego es siempre, queridos amigos, aquel que no ve o que no quiere ver. Peor ciego no puede haber que aquel que no quiere ver. Allá de ustedes están bailando esa sella. Oye, ahí la isora nos enduceya, etc. Todo lo que significa el ver, quiere decir yesape. Añan de oigo ya, debe un nene sa, tu chamigo ya la gente, ¿verdad? Porque no quiere ver su error, no quiere aceptar de que está verdaderamente metido en la corrupción hasta los tuétanos, no quiere aceptar de que está haciendo mal, no quiere aceptar de que no está siguiendo y no está haciendo el camino de Dios. Así como y todo lo que uno quiera. Bueno, aquí hay una cosa que le salva a este ciego, queridos amigos, y es la actitud que tenemos que pedir al Señor. Al oír que pasaba, mucha gente pregunta lo que sucedía. Hoy cuál sé. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué esta multitud? Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Queridos amigos, la noticia de que Jesús de Nazaret pasa por nuestra vida es el único camino entonces para poder despertarnos. Y es lo que hace el ciego. Se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Peañandenda Yaguero Zapucaino, queridos hermanos, siempre vamos a seguir en nuestra ceguera, recordemos. El único que nos puede sacar de la ceguera con los valores, los principios, dejar de lado todo lo que es pocana y todo lo que es negativo. Evidentemente que quiere decir que comenzamos a abrir nuestros ojos y a darnos cuenta que ese no es el camino que Dios nos había propuesto. Los que iban delante de él lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte. Queridos amigos, en este deseo que nosotros por ahí tenemos de salir de nuestro pecado, la corrupción. Qué bien, te felicito, usted ya no va a robar más, usted ya no va a estar más en esa licitación injusta, etc. Debemos, enseguida van a poner así la oreja, ¿quién es este? ¿Por qué va a salir? Y así, ¿verdad? Antes se decían, ¿verdad?, lo que estaban en esos carteles que era la droga mía. Lo que sea. ¿Por qué? Y porque la multitud está representando siempre, queridos hermanos, al mal. El mal no quiere perder a uno de sus secuaces. Ya te agarra, no te deja. Se mandó a jugar la tu caña ya. Polibandia lo juega. Y a la noche, entonces uno de repente de pillajan de muña. Jarejo, jaredibar, joven. O de tu remera, ¿verdad? Arejo, jaredibar, hoy tiralan de camisa. Esos mondoro paveo sin hora y peaven de camisa, pon no que de ya. Así con el mal. Dos poines de ya, de disparando, poiría, josuin. Queridos amigos, eso es lo que nos está diciendo. Este pobre ciego quiere salir de esa situación porque
Dios le está iluminando y le dice, eso está mal, mi hijo, dale fuerza. Bueno, sigue gritando, sigue insistiendo. Al final Jesús es el que se queda. Y le dice a la comunidad, ustedes son los responsables. Y le traen al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? No es que Jesús se hace el chistoso como que no sabe lo que necesitas. No. Pregunta retórica. Quiere que vos digas lo que estás necesitando. Vos no te das cuenta. Señor, quiero salir de esta situación de pecado. No quiero ser más ciego. Y mira Jesús qué le dice. Le responde inmediatamente. Recobra la vista. Enseguida. ¿Por qué? Y porque me doy cuenta que vos querés hacer eso. Así que, queridos hermanos, entonces vamos a pedir esa gracia también. Y cuando nos diga, ¿qué quieres que haga por ti? Ya eso, Señor, cúrame, por favor. Sácame de esta situación de pecado en la que yo me encuentro. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que el Señor nos dé la fe para recuperar la esperanza en la vida eterna, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros enfermos, para que se acerquen al Señor con mucha fe y recuperen la salud, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que construyamos una iglesia en salida de salir al encuentro de los hermanos, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso,
Con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros a una sola voz con los ángeles, cantamos tu gloria, diciendo unánimes. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre,
que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón.